Max Eitingon. ¿Qué? Nacido en Bielorrusia en 1881, Max Eitingon fue el segundo hijo de una familia judía ortodoxa de buena posición social. Su padre fue mecenas de la comunidad judía, haciendo construir un hospital y una sinagoga en Leipzig, Alemania, donde se instalaron cuando Max tenía 12 años. Padecía tartamudeo, lo que perturbó su escolaridad secundaria, impidiéndole cursar el bachillerato. Sin embargo, realizó estudios superiores de Historia del Arte y Filosofía como oyente libre en las universidades de Halle, Heidelberg y Marburgo. Tras rendir equivalencias, estudió medicina en Leipzig. Fue asistente de Bleuler en la clínica de Zúrich, donde conoció a Carl Gustav Jung, quien siempre lo trató con un desprecio condescendiente. También conoció a Karl Abraham, Ludwig Binswanger y a su compatriota Sabina Spielrein. De ese grupo, fue el primero en viajar a Viena en 1907 para encontrarse con Sigmund Freud, donde asistió a algunas reuniones de la Sociedad Psicológica de los miércoles. Por ello, Freud lo describió como el primer mensajero que se aproximó a un hombre solitario. También se reunió con Freud para hablarle de un enfermo cuyo tratamiento se presentaba como delicado, a raíz de lo cual primero en 1908 y después en octubre de 1909 se realizó uno de los primeros análisis didácticos de la historia entre caminatas vespertinas de ambos hombres. En la conferencia Los caminos de la terapia psicoanalítica, leída en el Congreso de Budapest en 1918, Freud bosquejó nuevos rumbos para la aplicación de su método, afirmando lo siguiente: si el psicoanálisis, a la par de su importancia científica, tiene valor como procedimiento terapéutico, sí puede ayudar a quienes sufren ante las demandas de la civilización. Su ayuda debería ser accesible también a la gran población imposibilitada de pagar al analista por su ardua labor. Esto parece ser una necesidad social, particularmente en nuestro tiempo en el que el estrato intelectual de la población, especialmente propenso a la neurosis, se hunde irresistiblemente en la pobreza. Eitingon puso en práctica el sueño freudiano de un psicoanálisis social en 1920, financiando el Policlínico de Berlín, construido según los planos de Ernst Freud, el hijo de Sigmund. El Policlínico, que Eitingon dirigía conjuntamente con Abraham entre 1920 y 1925 y después con Ernst Simmel hasta 1933, fue el primero de ese tipo y modelo de los futuros institutos de todo el mundo. Freud prologó el informe de la experiencia desarrollada entre marzo de 1920 y junio de 1922 por el Policlínico de Berlín, dando cuenta de haber asistido cerca de 700 consultas en un rango de edad entre los 6 y los 67 años, y de una extracción social que incluyó desde operarios de fábrica y empleadas domésticas a la hija de un general e incluso un político muy influyente. Durante esos 2 años se llevaron adelante 130 análisis con una frecuencia de 3 o 4 sesiones semanales, y en algunos casos graves. Según Eitingon, el tiempo fue uno de los problemas centrales que se presentaron en la experiencia. Aunque la intención original fue reducir la duración de las sesiones a media hora, la idea fue muy pronto descartada. Se ensayaron entonces alternativas para acelerar o acortar los tratamientos, que resultaron igualmente infructuosos. Otro de los puntos de preocupación fue el manejo de los honorarios. El Policlínico se hizo cargo de los sueldos del plantel de analistas. Freud sostenía que en proyectos de esta índole los tratamientos serían gratuitos. Sin embargo, tal idea no fue adoptada como principio por el instituto, en donde se esperaba que los pacientes pagaran lo que pensaran que podían pagar, sin negar el tratamiento a quienes afirmaran no poder hacerlo. A juicio de Eitingon, esto podría resultar favorable, afirmando que cuando permitimos a sujetos neuróticos pagar poco o nada, estamos por un cierto tiempo actuando conforme el rol generalmente del padre y en algunos casos también de la madre que el paciente nos impone en la transferencia, y nos ajustamos a ese papel hasta el momento adecuado para inducirlo a renunciar a ese juego infantil.
Teniendo esto en cuenta, el número de quienes acceden al análisis podría ser ampliado, poniendo a prueba un dispositivo que, según Eitingon, se relaciona con el método de psicoanálisis activo postulado por Ferenczi. Otra iniciativa reservada para casos apropiados y con una finalidad principalmente práctica y terapéutica fue la instrumentación del análisis fraccionado, cuando un paciente presentaba cierta mejoría y en medida considerable alcanzar eficiencia y capacidad para vivir. Se interrumpía el tratamiento invitándole a poner a prueba los logros obtenidos y a intentar mantenerlos. Si no resultaba suficiente, podría regresar. De una manera, asegurara Eitingon, el tratamiento avanzaba más rápidamente y obteniendo una mejoría de alcance mayor y una cura final. En resumen, se trataba de asegurar la formación de analistas y a la vez de hacer accesible el tratamiento psicoanalítico al mayor número de personas y a los más carecientes. Max Eitingon hizo de esta empresa su propia obra, asegurando durante cerca de 13 años ayuda, admisión y orientación para pacientes de todos los orígenes. Al mismo tiempo, supervisó la formación de los analistas y, por lo tanto, de la mayor parte de los grandes nombres de la segunda generación. Eitingon, tras algunas dudas, apoyó a Freud en su batalla contra los psicoanalistas norteamericanos sobre la cuestión del análisis profano. Y en 1925, con el acuerdo silencioso de Freud, hizo triunfar las posiciones berlinesas contra las vienesas en materia de formación y supervisión de los analistas, dando así un impulso decisivo a la burocratización del movimiento freudiano. Entre 1927 y 1932, Eitingon fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que es la IPA. En 1925, presidió la International Training Commission, principal instrumento de poder de la IPA, encargado de la armonización de las reglas del análisis didáctico en el mundo. En 1933, las actividades y principios del Policlínico Berlín fueron absorbidos por la ideología nazi, con el decreto de Reich que prohibía a todo extranjero ocupar cargos en una sociedad médica, lo que forzó a Eitingon a emigrar a Palestina, después de entregar la conducción del instituto a Felix Bogen y Karl Müller-Braunschweiger. En Palestina fundó la primera sociedad psicoanalítica, pronto reconocida por la IPA, y posteriormente fundaría el Instituto de Psicoanálisis de Jerusalén, donde falleció 4 años después que Freud, con quien conservó la amistad hasta su muerte en 1939. Como no dejó ninguna obra teórica importante, Max Eitingon está a menudo ausente en la lista de los autores que contribuyeron a la edificación de la doctrina psicoanalítica. Sin embargo, su poder en el seno del movimiento psicoanalítico no cesó de desarrollarse. Dirigió una gran cantidad de congresos, se tratará de su preparación o de su desarrollo. Adelantó uno de los primeros psicoanálisis didácticos de la historia y su impronta sigue viva en el psicoanálisis, especialmente en el ámbito enfocado a la formación de los futuros psicoanalistas.